Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El siguiente video es para abarcar las temáticas de la unidad 1 de nuestra asignatura Control de Gestión. Como ya les había comentado, siempre les montaré entonces un video con las diferentes temáticas y los encuentros sincrónicos serán para debatir los temas, los trabajos y demás. Tenemos entonces, digamos como primera instancia, acoger todas las diferentes connotaciones o significados de la palabra control, ¿cierto? Sin embargo, siempre uno piensa, o bueno, lo primero que se le viene a la mente cuando le mencionan control es que el proceso administrativo, ¿cierto? Entonces, en términos de que el planear, organizar, ¿sí? Sí, y controlar, ¿cierto? Entonces tenemos entonces que esta palabra control tiene que, como la función administrativa, que forma parte de ese proceso, como veníamos hablando, como un medio de regulación, como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes dentro de los patrones deseados y evitar, digamos, cualquier salida de contexto en términos de lo que ya se tenía planeado. Por eso la importancia, digamos, de todo el proceso como tal. Tenemos otras connotaciones como el hecho de comprobar o verificar, regular, comparar un patrón, ejercer autoridad sobre alguien, frenar o impedir, ¿cierto? Entonces, digamos en primera instancia será el hecho de que comprobar, verificar, identificar cómo va el proceso para de esa forma tomar unas acciones correctivas en términos de que lo que aquí decíamos, determinar un patrón, ejercer autoridad o frenar e impedir, ¿cierto? Tenemos entonces, ya tenemos la referencia de qué es el control, pero vamos entonces a entrar qué es el control de gestión. Entonces tenemos, es un control de orden superior ampliamente abarcativo de toda la actividad de la organización, que implica la evaluación de gestión en todos los niveles y funciones, con el objetivo de señalar los aspectos positivos y negativos que afectan a la organización y a la gestión de la misma, en la búsqueda de niveles de eficiencia y eficacia aceptables en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, miren chicos, hay algo muy particular y es que entonces las empresas deben determinar cómo hacer su gestión en diferentes términos de tiempo. Por eso es que acá hablamos en términos de corto, mediano y largo plazo. Y ese control va a estar, digamos, determinado también para esos diferentes niveles de tiempo, ¿cierto? Ya digamos, de cierta manera hemos identificado que cuando desde la planeación está determinado a largo plazo, entonces hablamos de aspectos como la misión, la visión, los objetivos institucionales, ¿cierto? Cuando hablamos del mediano plazo, estamos hablando de aspectos, digamos, más estratégicos, ¿cierto? Y cuando hablamos del corto, hablamos en términos de operatividad. Entonces, miren que por eso es importante determinar en cada uno de los lazos digamos, de tiempo, cómo tiene que ejecutarse la operación. Ojo, obviamente, pues, finalmente, ¿cuál será más fácil, digamos, controlar, si el largo o el corto, ¿cierto? Entonces, indudablemente tendrá que ser desde el corto plazo para que se vaya modificando ese largo, no al contrario, ¿cierto? Tenemos entonces, como objetivos del control, tenemos entregar información de la situación de la organización y sus resultados, apoyar la toma de decisiones, conocer el estado real de la organización, transformar los datos e información útil. Ojo, ¿útil para qué? Para poder llegar a esos objetivos organizacionales, ¿cierto? O de largo plazo, que como hablamos ahorita, pues finalmente, ¿desde dónde empezamos? Desde el corto. Tenemos entonces unos enfoques que se han dado, digamos, desde la antigüedad y en épocas, digamos, más modernas. Tenemos entonces, finales del siglo XIX, 4 principios fundamentales: estabilidad, información perfecta, eficiencia y productividad y costo global. Ojo, recordemos que finalmente también en esa época era que las grandes empresas, cómo era, digamos, la industrialización de los procesos, ¿cierto? Cómo se daba en términos de los tiempos, por eso es que acá dicen información perfecta, hablan de productividad, casi que las personas éramos una cosa más de la organización, ¿cierto? Y no se asumían, digamos, casi que como personas, sino algo más del proceso.
Entonces, ojo, por eso, digamos, se tiene esta perspectiva. En términos de la función, se tenía que verificación y observación, ¿sí? Mientras que en el enfoque moderno tenemos décadas de los 80 por interrelación con el entorno, cliente y enfoque estratégico. Entonces, miren que ya no solamente se mira lo interno, los procesos, el producto, los tiempos, sino que acá entonces ya se sale, digamos, también de ese entorno y sí hace falta identificarlo, pero también hace falta salir y evidenciar qué está pasando afuera, ¿cierto? ¿Qué está pasando en el mercado, en el entorno, con el sector, con el cliente específicamente? Y por eso aquí me dicen un enfoque estratégico, cómo todos, digamos, esos entes se alinean para llegar a ese objetivo en particular, ¿cierto? Entonces, por eso aquí me dicen que la función era que un análisis dinámico. ¿De qué? De las situaciones cambiantes del entorno, del sector, del mercado y de la misma organización, ¿cierto? Por eso es que dicen que las empresas tienen que estar en un constante cambio, pero a partir de que están en ese cambio, de hacer esa lectura correcta del mercado, ¿cierto? Tenemos también como meta en términos de ese enfoque clásico, reducción de costo y aumento de la productividad. Por eso lo que hablamos ahorita también de la persona, por ejemplo, lo que implicaba en las organizaciones. Entonces, miren que casi todo era en términos de qué, del producto, de sacar el mejor producto, la mayor cantidad en el menor tiempo posible, ¿cierto? En términos de visión, orientado a lo interno y centrado en los resultados financieros, lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? En términos del enfoque moderno, tenemos como meta crear nuevas bases para la eficiencia de la dirección, los hombres y los recursos. Muy interesante, miren que acá entonces ya abarca otros conceptos como tal de la organización. No es que estos conceptos en el enfoque clásico no existieran, de hecho sí, pero la perspectiva sobre ellos, especialmente sobre el talento humano, era distinta, ¿cierto? No se veía de la misma forma. En términos de la visión, en este enfoque tenemos que apoyar lo financiero, pero nutrirse además de otras fuentes para equilibrar la gestión. Entonces miren que acá si uno puede evidenciar, en términos del enfoque clásico, se veía el control más como eso, como control, no como control de gestión, sino casi que solo como control, ¿cierto? Cómo se dan los procesos, cómo sale el producto, en términos de qué, en términos de qué tiempos y demás, y cómo puedo mejorarlo. Mientras que en el enfoque moderno ya sí se viene adaptando particularmente esta palabra como tal, que es la gestión de ese control. Entonces, ¿de control de qué? Entonces, de esos recursos. Y los recursos, estamos hablando en términos de todos los recursos que participan en la creación de esos productos y servicios. Entonces, en términos de las materias primas, de la mano de obra, costos indirectos, ¿cierto? De más procesos. Ojo, miren que no solamente entonces hablamos también del talento humano que está involucrado en la operación como tal, sino el resto de los demás procesos de la organización. Y cómo cada uno de ellos, indudablemente, pues, aporta en términos financieros, pues, a favorecer más a la organización o no, ¿cierto? Entonces, muy interesante evidenciar, digamos, las dos perspectivas. Tenemos entonces definición del sistema de control de gestión. Entonces, dadas las características de cualquier organización, el control debe hacerse de forma sistémica, ¿cierto? Por ello, un sistema de control de gestión debe efectuar los siguientes procesos, por así decirlo. Recoger información sobre el estado actual de la organización en sus aspectos económicos, financieros y operativos. Comparar el estado actual con el estado deseado o estándar. Como tal, ojo, uno puede decir, bueno, estándar con respecto a qué, entonces yo puedo compararme con respecto a la competencia, al sector, ¿cierto? Y decir, bueno, los demás de mi sector se encuentran de esta manera, ¿cierto? O mi competencia, recordemos que finalmente también en un sector, pues habrán empresas grandes, medianas y pequeñas, y yo también tengo que evidenciar, pues, con cuáles me comparo, ¿cierto? O en cuál estoy ubicado. Y promover las decisiones y acciones para aproximar los estados, es decir, entonces ese estado actual con el que yo quiero tener o en el que deberíamos estar. ¿Sí? Los sistemas de control de gestión son herramientas para implantar estrategias. Estos sistemas deben adaptarse a cada organización. Por eso, chicos, no hay una fórmula mágica para
cada organización en particular. Por eso es que primero tenemos que entrar a evaluar de qué tipo de organización estamos hablando. Grande, mediana, pequeña, industrial, de servicios, ¿cierto? ¿Cuál es el sector en el que trabaja? ¿Cuál competencia tiene? De esa forma, entonces yo también puedo identificar, pues bueno, cuáles serán las orientaciones para esa organización en particular y no puedo compararla con otras, ¿cierto? Y menos si no son de su sector. Tenemos entonces un sistema general de un sistema de control. Este esquema entonces me dicen instrumento o medición del control a partir de unos aspectos puntuales. Entonces, detectores informan de lo que ocurre en la organización. Yo tengo que determinar también esos detectores, donde particularmente son fundamentales, es decir, obviamente en el área de producción, pero en qué aspectos puntuales, si en todos los niveles como tal de la producción o en unos en particular, ¿cierto? O en el producto terminado, y de esa forma yo puedo medir cómo fue todo el proceso y en qué términos, en qué tiempos y demás, ¿cierto? ¿Eso quién lo define? Cada organización. Como segundo aspecto tenemos unos evaluadores, comparan la información con el estado deseado. Entonces, por eso es que por allá a veces nos hacemos esas auditorías internas y tenemos unas personas que evalúan y analizan cómo están siendo esos procesos internos en la organización y cómo deberían estar, ¿cierto? Como tercer aspecto, ejecutores toman acciones correctivas una vez que perciben diferencias significativas entre el estado actual y el deseado. Finalmente, tenemos que, como cuarto aspecto, sistemas de comunicación informan a los directivos sobre qué está sucediendo y su comparación con lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿cómo es el estado en el que deberíamos estar y qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y cuáles serán las acciones correctivas con respecto a... Aquí hay algo muy interesante, muchachos, y es entonces en términos de, bueno, yo debo conocer muy bien mi organización para poder ejecutar este sistema de control, ¿sí? Si son personas que no conocen del negocio, por eso es que a veces esas auditorías también depende de quién las ejecute. Listo, puede ser una persona externa a la organización, pero que sea una persona que conozca del negocio, que conozca de lo que estamos trabajando, porque si no lo hace, entonces seguramente cuando emita un concepto particular sobre mi organización, puede que sea acertada, pero puede que no. Y lo más factible es que no, ¿cierto? Por eso yo debo traer personas que conozcan muy bien sobre mi trabajo, sobre lo que hago, para poder emitir unos conceptos más cercanos a la realidad, ¿cierto? Y pueda decir, estos son los aspectos que se deben cambiar y de la siguiente forma, ¿sí? Ahí, por eso entonces finalmente tenemos una entidad controladora. Muchas veces en las organizaciones se tienen que áreas específicas para ese control. Ojo, sin embargo, uno piensa que este tipo de empresas serán de qué tamaño, grandes, ¿cierto? Cuando son empresas pequeñas, generalmente esas sí tienden a buscar otras de afuera, pues para que ayuden en estos procesos en particular. Acá también algo interesante para tener en cuenta es el instrumento o medio de control y es a través de qué medios o métodos o herramientas se ejecuta, ¿cierto? Entonces será interesante evidenciar eso. Eso también, ¿quién toma la decisión, chicos? Cada empresa, ¿cierto? Por lo que estamos hablando, todas son diferentes. Entonces no puedo tomar las mismas para todo el mundo, ¿cierto? Listo, tenemos entonces relación entre la planificación estratégica y el control. Por eso es que la planeación es el primer elemento del proceso administrativo, ojo, y el más importante, porque finalmente también es el que ayuda a que cuando se esté digamos, evaluando en el control, pues yo también sepa si estoy yendo por buen camino, si estoy evaluando lo correcto, si estoy evaluando lo que la empresa ya había determinado, porque si no existe una buena planeación, muchachos, seguramente el control tampoco va a ser muy objetivo, ¿cierto? Entonces tenemos planificación estratégica, desde donde observamos, ¿se acuerdan que ahorita hablamos entonces tres momentos como tal de la organización, entonces corto, mediano y largo plazo. Entonces esa planeación estratégica o planificación está orientado ¿qué? Al largo, ¿cierto? Por eso tenemos misión, visión, valores, políticas, objetivos estratégicos, estrategia puntualmente y demás.
Control de gestión, implementación, ejecución, seguimiento a esa estrategia, ¿cierto? Y acá tenemos entonces control operativo, eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades. Entonces miren que acá de cierta forma vamos identificando los tres momentos como tal, el corto, el mediano y el largo plazo, ¿cierto? Pero indudablemente tendrá que ser la intervención en mi corto plazo, lo que haga una incidencia en el mediano y en el largo, ¿sí? Bueno, tenemos diferentes tipos de controles, entonces tenemos informales que están determinados por la cultura organizacional, estilos de comportamiento individual, pautas en el entorno global y del sector para conocer las oportunidades y amenazas que allí surgen. Recuerden que muchas veces cuando hablamos de aspectos como el último, que es el entorno global y del sector, son aspectos que no podemos controlar, pero sí podemos identificar. De esa forma, entonces, podemos definir qué aspectos nos benefician o nos afectan para tomar medidas sobre el asunto, ¿cierto? Cuando ya hablamos de la cultura organizacional, puede que yo no tenga incidencia de cambiarla completamente, pero sí puedo tomar, digamos, unos correctivos, digamos, más profundos sobre la situación, ¿cierto? Sin embargo, sobre el aspecto externo no se puede. Y sobre los estilos de comportamiento individual, bueno, ese sí que es cierto, por eso por allá las empresas tienen normas, tienen manuales de convivencia, ¿cierto? Para tener de cierta forma más control sobre ellos. Y tenemos unos formales, que estos, digamos, si existen o tienen unas estructuras más arraigadas en la organización, donde tenemos la planeación estratégica, ya veíamos que ahorita se da entonces en términos de misión, visión y demás aspectos, sistemas de información que la organización tenga implementados, ojo, que tenemos muchos, ¿cierto? Desde diferentes perspectivas, entonces si estamos hablando desde lo financiero, no se diga más, entonces todo el sistema de costeo, libro diario, estados financieros, análisis de esos estados financieros, entonces, bueno, desde nómina o desde talento humano, entonces, cómo son las nóminas, toda la estructuración como tal de los procesos, cómo están vinculadas las personas, todo eso son sistemas de control. Y el tipo de estructura organizacional, este es muy importante y también está dentro de nuestro proceso como tal administrativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está la estructura? Entonces, tiene muchos niveles en términos vertical, entonces hay muchos jefes o no, cuántos operativos, cómo rinde cada uno de ellos a cada una de sus áreas superiores. Entonces, bueno, es interesante también analizar este aspecto. Tenemos unas herramientas para ese control, como lo hablamos ahorita, existen muchas. Tenemos presupuestos, tableros de control o indicadores que eso se dan desde lo financiero. Este Balance Scorecard lo vamos a analizar e identificar en nuestra segunda unidad. Muy interesante esta herramienta y cómo ayuda al proceso de control en términos de la organización, pero no solamente desde lo financiero, sino desde todos los procesos. Entonces, muy interesante. Sistemas de información financiera y auditoría interna, que como les contaba ahora, entonces ellos son los que entran a analizar cómo están siendo los procesos en la organización y bueno, y emiten unos conceptos particulares de cómo se debe mejorar, ¿sí? Tenemos unos elementos del proceso de control, tenemos entonces unos criterios particulares sobre el control administrativo, donde tenemos comparación de medición de resultados con estándares, ¿cierto? Evaluación de resultados y toma de decisiones, retroalimentación, claridad sobre objetivos de la organización, establecimiento de estándares e indicadores, medición de resultados. Ojo, miren que esto sea que casi que periódicamente, ¿cierto? Yo tengo que estar revisándolos y haciendo una retroalimentación sobre todos estos aspectos, objetivos, estándares, resultados, ¿sí? La comparación de esos aspectos, la evaluación de esos resultados y tomar decisiones como tal y retroalimentar a los equipos de trabajo, ¿cierto? Y volver a estar haciendo ese proceso como tal. Bueno, chicos, no,
Este era el abrebocas particularmente para la primera unidad. Espero haya sido de su agrado. Ya saben que cualquier duda o inquietud pueden contactarme a través del correo electrónico, la plataforma. Y bueno, feliz día para todos.